Excelente. Entonces, la última clase vimos precisamente esto, nos quedamos en fuerzas en el espacio, es decir, en 3 dimensiones. De tal manera que nosotros vamos a ahora analizar qué pasa con una fuerza que se observa directamente en 3 coordenadas espaciales, X, Y, Z. Aquí se necesita mucho más imaginación todavía cuando trabajamos en el plano. En el plano es tangible, nosotros podemos ver la figura. Decimos, este vector forma un ángulo de 90 grados con este ángulo o con este eje de referencia, y es fácil que nosotros podamos visualizarlo. Pero aquí en el plano, en el espacio, por la perspectiva que se tiene, es un poco más difícil. Por ejemplo, si yo les dijera que en esta parte se está formando un plano, un triángulo rectángulo, a lo mejor ustedes no lo alcanzan a visualizar por la perspectiva. Pero si yo busco un ángulo de observación adecuado, entonces es posible que sí yo pueda ver que ese ángulo a que me están haciendo referencia, precisamente sí es un triángulo que forma 90 grados. Entonces, aquí nosotros vamos a necesitar bastante imaginación. No se olviden ustedes que que hay un programa que se llama GeoGebra y que tiene una aplicación móvil también. Ustedes pueden accesar gratuitamente a GeoGebra y pueden instalar esas aplicaciones en su móvil, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, vean, vamos a analizar el caso de una determinada fuerza en el espacio. Imagínense que este es el eje X, este es el eje Y vertical y este es el eje Z, el que está hacia nosotros. Si se dan cuenta, hay una fuerza F que está representado por un vector rojo, de tal manera que si nosotros trazamos de manera conveniente un cubo y hacemos coincidir el origen del vector en el origen del espacio, ¿verdad? del plano de 3 ejes, y el extremo lo hacemos coincidir con un vértice del cubo. Entonces, aquí en la primera figura nos muestra que hay un ángulo que me está fijando de alguna manera el vector F con respecto al eje horizontal. ¿Vale? Ese ángulo se llama θ X. Si ustedes observan, ese ángulo θ X no nos daría la información completa. Es decir, ¿cuántas posibilidades tienen ustedes de que este ángulo F, este vector F y el eje horizontal tengan un ángulo de θ X? Muchos. Si ustedes mueven este vector, lo mueven hacia el fondo, ¿sí?, hacia la otra pared, y tratan de mantener este ángulo θ X, se van a dar cuenta que hay muchas posibilidades. Entonces, si me dan el vector F, o la magnitud de ese vector, y me dan el ángulo θ X, eso no me están definiendo completamente el vector. El vector sigue siendo libre, puede moverse respetando las 2 condiciones que me dan, puede moverse en el espacio. Entonces, necesito que me den más datos para que ese vector quede exactamente en una y solo una posición dentro del plano espacial. En la segunda figura me están delimitando a F con respecto al eje vertical. Tengo otro vector que me está relacionando precisamente, o me está posicionando ese vector rojo con respecto al eje de la Y. Y ese ángulo va a ser precisamente θ Y. Vean que el primero es θ X porque me está fijando a F con respecto al eje X. El segundo me está posicionando ese vector F con respecto a Y, por eso se llama θ Y. Y finalmente, para que este vector pueda quedar completamente fijo,
necesito un tercer ángulo, que es el que me va a posicionar ese vector F con respecto al eje de la Z. Eso se va a llamar, si ustedes analizan precisamente nuestra figura, solamente el vector queda bien posicionado cuando yo le doy la magnitud F y aparte ZX, ZY y ZZ. En ese caso estamos hablando de un solo vector. Está completamente bien definido. Y entonces, para que nosotros podamos encontrar cada uno de esos valores con respecto a esos ángulos ZX, ZY y ZZ, y ojo, ojo, tengan mucho cuidado porque la característica principal que tienen estos tres ángulos es que nos están posicionando el vector F con respecto a los ejes coordenados, a X, a Y y a Z, porque ahorita vamos a hacer problemas en el espacio. En realidad, la metodología que se utiliza para la solución de problemas es bastante sencillo. El problema es que nosotros podamos identificarlos en la figura. De ahí va a empezar nuestro lío. Tratar de reconocer cada uno de esos ángulos y se van a formar una gran cantidad de ángulos. No todos son θx, ni θy, θz. θx porque nos está relacionando ese vector F con respecto al eje X. Este es lo mismo, pero con respecto a Y, y este con respecto a Z. Estos se llaman ángulos directores, le llaman en los libros. Y los cosenos que se forman con respecto a ellos son cosenos directores. Por ejemplo, si yo multiplico, acuérdense, este ángulo me está posicionando a F con respecto a quién, con respecto a F, con respecto a X. Aquí es donde voy a encontrar yo entonces el coseno. Cuando yo encuentre la componente de este vector F con respecto a X, que va a ser un vector horizontal que vaya desde el origen hasta el otro vértice del cubo, ¿vale? Esto se llama Fx. Y esto va a ser calculado a partir de F por el coseno de θ x. También aquí existe un vector, una componente. Este vector que tengo aquí en rojo se descompone con respecto a X, así como se marca en la figura, con respecto a Y mediante, acuérdense que eso tiene que ser perpendicular a esto. Voy a lo mismo. Ustedes van a decir, no, aquí definitivamente no hay un ángulo recto. Sin embargo, si ustedes giran el cubo, se van a dar cuenta que efectivamente sí es perpendicular precisamente a Y. Y ahora, con respecto a Z, igual, aquí van a trazar una línea que vaya desde el extremo de F y que sea perpendicular precisamente a Z. Perpendicular, ojo, quiere decir que este ángulo que está aquí es de 90 grados. Sin embargo, nosotros creemos que no, por la perspectiva en la que estamos. Dice, traza una línea que sea perpendicular a Y. Este ángulo es 90 grados. Sin embargo, no se ve, no se puede observar mediante esta vista. Y aquí trazamos una línea que sea perpendicular a X. Quiere decir que este ángulo que les estoy señalando también es 90 grados. Sin embargo, por la perspectiva en la que estoy observando, por supuesto, tal parecería que ni este ángulo es perpendicular, ni este ángulo es perpendicular, y mucho menos esto que tengo aquí es perpendicular. Pero si ustedes, repito, buscan una perspectiva adecuada, por ejemplo, si este vector lo hubieran trazado ustedes en GeoGebra y les permitiera hacer el giro de ese sistema a un punto adecuado de observación, se van a dar cuenta que efectivamente sí es perpendicular, ¿vale? De hecho, esa es la condición que nosotros utilizamos para que podamos de alguna manera descomponer el vector F en sus componentes horizontal, Fx, vertical, Fy, y hacia nosotros, Fz, ¿vale? Entonces, ya dijimos, si este ángulo nos está posicionando a F con respecto al eje horizontal, entonces la componente horizontal de F, o sea, Fx, va a ser F por el coseno. Ahí es donde aparece precisamente el coseno. Eso lo dijimos cuando estamos trabajando en el plano. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar la posición de Y? ¿Vale? El vector, la componente
del vector F en el eje Y. Lo mismo, si este es el ángulo que me está posicionando a F con FY, entonces aquí en FY debe aparecer entonces el coseno. Entonces, FY va a ser a F multiplicado por el coseno de Y. Lo mismo para Z. ¿Cómo puedo encontrar la componente de FZ? Pues multiplicando, ¿verdad? A F por el coseno de teta Z. Y con eso, por supuesto, yo puedo encontrar las componentes del vector F en el eje de las X, de las Y y de la Z respectivamente. Ahora, si se dan cuenta, aparecen estos cosenos de teta X, coseno de teta Y y coseno de teta Z, se le conocen como cosenos directores de la fuerza F. Y es muy importante porque más adelante esos cosenos nos van a definir precisamente al lambda, que va a ser precisamente nuestro vector unitario. Recuerden lo que dijimos, cuando trabajamos en el plano, podemos hacerlo a través de trigonometría. Esto es la forma más, quizá no adecuada, pero es la más utilizada, ¿verdad? Porque es tangible que nosotros podamos en un momento dado ver precisamente los ángulos. Si eso en trigonometría no hubiera ocurrido, ¿eh? En el plano no hubiera ocurrido, porque la trigonometría sí nos permite visualizar precisamente los ángulos en el plano adecuado, pero aquí en el espacio se nos va a dificultar bastante observarlos. Cuando ustedes hagan un diagrama de esto en MATLAB, perdón, en GeoGebra, en 3 dimensiones, ese sí les va a permitir mover tantito y van a decir, sí, tiene razón. Por supuesto que sí es el valor de 90 grados, como me habían dicho en clase. Así, bajo la perspectiva con la que estamos, no, realmente no podemos. No sé si les ha tocado muchas veces decir, no, ese chavo que está ahí es más alto que yo. Es la perspectiva que tenemos. Cuando nos medimos, resulta que soy 10 centímetros más grande que él. ¿Qué es lo que está pasando? Que la perspectiva que yo tengo no me permite muchas veces visualizar los parámetros como deben ser. Entonces, para que nosotros podamos comprender perfectamente bien la representación de esa fuerza y la descomposición, valga la redundancia, en sus 3 componentes, Fx, Fy y Fz, es necesario convenientemente de trazar un cubito como ustedes lo tienen aquí, para que yo pueda decir que se forman planos y que esos planos, hagan de cuenta que son membranas esos planos van a ser triángulos, rectángulos, y bajo esa perspectiva entonces yo puedo en un momento dado argumentar que puedo encontrar las componentes multiplicando la magnitud del vector F en 3 dimensiones multiplicado por sus cosenos directores. Entonces, F por el coseno de teta X me va a permitir calcular Fx. También F multiplicado por el coseno de teta Y me va a permitir encontrar Fy. Y finalmente, F, la magnitud de F multiplicado por teta Z me va a permitir calcular este componente. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si yo quisiera expresar mi vector F desde el punto de vista vectorial, ¿cómo quedaría? F vector es igual a F coseno de teta X y más F coseno de teta Y J más F coseno de teta Z K. Y aquí estoy expresando ya no la magnitud, estoy expresando el vector completo en sus 3 dimensiones. ¿Vale? De nuevo, ¿cómo puedo expresar precisamente el vector F? Fx y más Fyj más Fzk. O más, de manera más explícita, sería el vector F es igual a F coseno de teta X y más F coseno de teta Y J más F por el coseno de teta Z K. Y con eso yo encontraría precisamente
el vector F. Claro, en su forma, expresado precisamente en la magnitud de cada uno de sus componentes. Fx, Fy y Fz, que se muestran justamente aquí en la figura. Esto sería Fx, esto sería Fy y esto sería, por supuesto, Fz. ¿De acuerdo? Y con eso yo determino cuál es precisamente cuáles son los componentes de fueron componentes rectangulares de ese vector F en el espacio. No sé si tengan alguna pregunta con respecto precisamente a esta diapo. No, profesor, quedó bastante ¿No? claro. Perfecto. Eso a mí me gusta. Que quede bien claro para que conforme vayamos avanzando, esto va teniendo coherencia, ¿verdad? Sigamos entonces. Este es el vector que les decía. ¿De dónde parte? De la figura anterior, ¿verdad? F en sus componentes rectangulares. Fx, Fy y Fz. En este caso, por supuesto, Fx es la componente del vector F en X y se le pone Y porque es el que nos está de alguna manera representando que está sobre el eje horizontal. Luego, Fyj y Fzk. Posteriormente, si ustedes saben, de acuerdo al análisis anterior, que las componentes Fx, Fy y Fz es el producto de F por su coseno director, por ejemplo, X sería F por el coseno de teta X, Fy es igual a F por el coseno de teta Y y Fz es F por el coseno de teta Z. No se olviden que estos ángulos son ángulos directores, teta X, teta Y y teta Z, y recuerden que tiene una particularidad, que es el ángulo que tiene el vector F con respecto a quién, con respecto al eje. Con respecto al eje X, esto va a ser F con respecto a Y, o al eje y esto va a ser el vector F con respecto al eje Z, teta Z, ¿vale? Si eso es cierto, yo puedo entonces agregarlos en la ecuación, sustituir las componentes bajo el punto de vista trigonométrico y encontrar precisamente, y además como F es el mismo, permitir la factorización de ese factor y únicamente nos quedaría F. No se olviden que esta F es el vector y este F que tenemos aquí es la magnitud, ¿de acuerdo? La magnitud de F que multiplica coseno de teta X y más coseno de teta Y J más coseno de teta Z de K. Y claro, y eso, si ustedes analizan el grupo de términos que tenemos dentro de los paréntesis, es decir, coseno de teta XY más coseno de teta YJ más coseno de teta ZK, esto se llama vector unitario. Ya lo habíamos visto esto, pero en dos dimensiones, en X y en Y. Pero ahora le estamos agregando una tercera coordenada en el espacio que sería teta ZK. Como consecuencia de ello, les estoy mandando un mensaje de que todo lo que está dentro del paréntesis se llama lambda y se refiere precisamente al vector unitario. Si esto es cierto, entonces decimos que el vector F también se puede representar mediante el vector lambda, que es el vector unitario, multiplicado por la magnitud de F, que por lo general esa magnitud va a ser un dato de problema y nosotros podemos encontrar precisamente a lambda a través de sus coordenadas espaciales, ¿vale? Esto parecería un poco trabalenguoso, pero se van a dar cuenta que no, que es muy sencillo, pero sí es necesario que nosotros vayamos aclarando todas las dudas que tengamos para que podamos en un momento dado avanzar con paso firme. A partir de aquí, yo tengo un criterio muy importante y una herramienta fundamental para que yo pueda realizar problemas en el espacio, y es precisamente este valor de lambda. No se olviden que muchos de los términos que estamos utilizando van a tener que aparecer en nuestro formulario para que yo pueda en un momento dado definir de distintas formas un vector. Por ejemplo, si yo le digo
esta forma de expresar un vector, ¿cómo le llamo? Yo podría decirles, es la representación del vector tomando en cuenta sus componentes, fx, fy y fz. Por ejemplo, esta es otra forma de representar un vector. ¿Cómo lo enumero? ¿Cómo lo explico? Es el vector f considerando su vector unitario. Y ambas formas tienen que llevarnos exactamente al mismo vector, sin ningún problema. En algunos libros utilizan esta f como mayúscula y no, como en negrita y no cursivo, mientras que esto no es en negrito y sí es cursivo, para distinguir precisamente un vector de la magnitud de eso. En algunos otros libros utilizan F entre barras, es decir, absoluto, ¿sale? Eso es otra de las formas que tenemos nosotros para representar precisamente entonces, esa es otra de las formas que tenemos nosotros para representar al vector, ¿vale? Pero no se olviden que estamos hablando del mismo vector, ya sea de esta forma, en sus coordenadas rectangulares, en sus componentes, o ya sea de esta forma, considerando precisamente el vector unitario, en el momento en que lo tracemos, debe ser exactamente el mismo vector, no hay vuelta de hoja. Decíamos, en algunos libros, para no confundir precisamente esta f, vector, con esta f, magnitud, lo que yo hago es precisamente ponerle a esta magnitud entre barras, como que si fuera un vector absoluto, y así es como lo represento. Claro, me da una gran ventaja de que aquí sí con las barras estoy diciendo exactamente cuál es la magnitud. ¿De acuerdo? Ahora, vean, las componentes del vector unitario son las siguientes. Lambda x es el coseno de teta x. Lambda y es el coseno de teta y. Es decir, este es el componente x de lambda, este es el componente y de lambda, del vector unitario, y este es el vector, la componente de z del vector unitario. Así como se plantea justamente aquí. Y claro, y van a decir ustedes, bueno, ¿de dónde viene el vector unitario? Aunque ya lo habíamos explicado de una manera bidimensional en X y Y. ¿Por qué? Porque si ustedes toman estos componentes, a esto lo elevan al cuadrado, a esto lo elevan al cuadrado, y este término también lo elevan al cuadrado, la sumatoria de ellas tiene que ser igual con 1. O si ustedes lo quieren calcular a partir de los de la segunda parte del vector, que sería coseno de teta x. Entonces, coseno de teta x al cuadrado más el coseno de teta y al cuadrado más el coseno de teta z al cuadrado, esto va a ser igual a 1. De ahí es justamente donde viene el término unitario. ¿Sale? Unitario. Quiere decir que al final de cuentas, al elevar al cuadrado y sumarlos, esto es igual a 1. Bueno, no sé si tienen ustedes alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna pregunta? Queda pendiente precisamente, va a quedar pendiente el caso de que ¿por qué es tan importante el vector unitario? Esa pregunta siempre viene. Primero preguntan, ¿por qué unitario? Bueno, aquí con esto se responde fácilmente esa pregunta, porque si yo lo elevo al cuadrado, cada uno de ellos, y lo sumo, me va a dar igual a 1, por eso unitario. Pero el otro, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué los libros siempre los libros de cálculo vectorial, por qué razón siempre buscan la manera de ese vector unitario meterlo ahí como una cuña, como
una parte muy importante dentro del cálculo vectorial. Esa respuesta la van a ver ustedes cuando nosotros trabajemos con un sistema en 3 dimensiones. Si ustedes trabajan a través del vector unitario, las cosas se hacen, pero demasiado sencillas, ¿no? Que si ustedes lo hicieran de manera trigonométrica, la mecha, no. Nos metemos en un tremendo problema, porque no tenemos la visualización de las cosas. Ya no son cosas muy triviales que en la figura nos pueda dar la explicación, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente tenemos que introducir el término de vector unitario. Y cuando veamos los problemas se van a dar cuenta por qué es muy conveniente trabajar con ese, pues, de alguna manera, con ese concepto de vector unitario. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Chavos, amanecieron muy callados el día de hoy. No, profe. No, profe, Está todo bastante claro. claro. Creo No, que profe, no. gracias. Todo bien. De todos modos, estas 5 o 6 diapositivas que vamos a ver ahorita, es necesario que ustedes lo analicen. Si ustedes quieren ver los apuntes, ahí está más explícito precisamente todo lo que estamos viendo. Pero sí necesito que ustedes vayan de alguna manera visualizando todo y que quede todo bien claro para que más adelante, cuando resolvamos problemas, esto quede bien claro, ¿no? La teoría debe conjuntarse con los problemas para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que es precisamente vectores en el espacio. Ojo, si hay alguna pregunta, ahorita con lo que sigue, con toda confianza del mundo, ustedes me dicen. Recuerden que como no estamos frente a frente, es posible que cueste un poquito más explicar esto, ¿verdad? Pero en un momento dado requiero que haya mucha imaginación de su parte para que nosotros podamos ir comprendiendo las figuras y las ecuaciones que se van generando de ellas. Vean, tenemos un vector f, ¿de acuerdo? Así como se muestra precisamente en la figura. Por supuesto, basado en un sistema en 3 dimensiones, X, Y y Z. Les mencionaba la vez anterior, hagan de cuenta que ustedes están viendo la esquinita de su casa, ¿vale? Entonces, esta arista que es la línea que se forma entre el suelo y la pared de enfrente es precisamente el eje X. La esquinita que se forma entre las dos paredes, la que está a la izquierda y la que está al frente, es Y. Y entonces tenemos una esquinita que es la que forma el suelo con respecto a la pared de la izquierda, ¿de acuerdo? Y esto es una esquinita, por ejemplo. Esta es la mera esquina que tenemos, lo que nosotros vulgarmente llamamos un rincón de la casa, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí trazamos un vector F. Por supuesto, no está pegado a la pared de enfrente, ni a la pared del lado, ni está pegado al suelo. No, es un vector que parte de aquí justamente y está hacia nosotros, ¿vale? En el espacio completamente. Y el problema me dice, te voy a dar este dato, que es teta y. Recuerden que teta y es el ángulo director que me está posicionando de alguna manera este vector F con respecto al eje vertical. Y que también me están dando un ángulo cualquiera phi. Imagínense, si este es el vector F, entonces imagínense que ese vector F está trazado en una hojita de papel y esa hojita de papel está pegado en este lado hacia la esquina, hacia el vértice de la pared. Y entonces en esta hojita está pegado, se dice que es coplanar, ¿verdad? Este F está pegado, es coplanar al plano OBACO, que sería la famosa hojita de papel. Y esa hojita de papel tiene un ángulo que es phi con respecto al eje X. Así es como nos están representando un vector. Y nosotros decimos, contrario a lo que vimos hace rato que nos dieron
teta y y teta z, el ángulo con esto, o perdón, el vector con estos ángulos queda perfectamente bien definido. Si se dan cuenta, me están dando un ángulo director que es teta y me están dando también un ángulo con respecto a esto que se llama plano. Cuando vean ustedes lo que se refiere a cálculo vectorial, si no es que ya llegaron a ese punto en cálculo vectorial, se van a dar cuenta que una cosa es un punto en el espacio y otra cosa es un plano. ¿De acuerdo? El plano es el espacio en donde está dibujado precisamente ese vector. Imagínense, toman una hoja de papel cualquiera, de la orillita del margen izquierdo abajo, trazan un vector que trace toda la diagonal del papel, y ese papel lo están colocando precisamente, esta orilla está pegado precisamente al eje Y. Claro, el origen va a ser el medio rincón de la casa, y entonces le van a dar un ángulo phi con respecto al eje horizontal y queda bien definido. ¿De acuerdo? Si yo quiero encontrar las componentes que se forman de este vector f con respecto a las coordenadas x, y, z, la que puedo obtener directamente es y, porque este ángulo, esa es la magia del vector, del ángulo director, esa es la ventaja, de que si yo multiplico, por ejemplo, f, la magnitud de f, por el coseno de teta y, lo que voy a encontrar precisamente es esta componente vertical, ¿de acuerdo? Pero las otras no, porque no me están dando teta x ni me están dando teta z, me están dando un ángulo con respecto a phi. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, no se olviden que este es el plano respectivo, y entonces, si yo multiplico por el coseno de teta y, voy a encontrar a fy, es decir, esta componente ya está bien determinada, pero yo puedo encontrar entonces, si yo lo multiplico por el seno, voy a encontrar la proyección, se dice, de este vector f con respecto al plano XZ, que va a ser el suelo. Hagan de cuenta que este vector FH es la sombra de este vector f con respecto al plano XZ. Como consecuencia de ello, si FY es igual a F por el coseno de teta Y, FH va a ser igual a F por el seno. ¿Vale? Acuérdense que este ángulo de teta y este ángulo que tengo aquí con respecto a FH son ángulos complementarios, sumados deben dar 90 grados. Es decir, esta línea o este vector FY y este vector FH forman un ángulo de 90 grados. Este está exactamente sobre el vértice vertical, mientras que esta FH va a estar exactamente en el suelo, en el plano XZ. Como consecuencia de ello, la sumatoria de teta y este vector, que no me lo colocan aquí en la figura, son ángulos complementarios. Sumados tienen que ser 90 grados. Ahora, vean, ¿qué pasaría? Analizo FH directamente. Y FH me está diciendo que tiene un ángulo phi. Vean, este ángulo phi es este ángulo que tengo aquí. No se olviden que aquí es donde está el plano, ¿verdad? El papel, y eso sería F phi. Ahora, si yo quiero encontrar Fx, es cuestión de multiplicar ahora esta magnitud FH multiplicado por el coseno. Acuérdense lo que dijimos, si ustedes logran comprender que si el ángulo que está posicionando es este vector fx o el eje x con respecto a f, este phi, aquí es donde aparece el coseno. Por eso fx, la componente del vector f en x, es fh multiplicado por el coseno de phi. Claro, fh no me dice nada, ¿verdad? Pero acuérdense que FH es igual a F por el seno de teta y. Y entonces, al sustituir, me va a quedar todo esto es FH multiplicado por el coseno de teta. Ya está un poquito más complicado analizarlo. Entonces, finalmente, la componente de Fx es F
multiplicado por el seno de teta y multiplicado por el coseno de phi. Ahora, si yo multiplico por el coseno, encuentro fx. Si yo multiplico por el seno, voy a encontrar teta z, ¿verdad? Como consecuencia de ello, fz va a ser fh por el seno de phi, pero como fh es f seno de teta y, lo sustituyo. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Fy es igual a f por el seno de teta y multiplicado por el seno de phi. Y con esto yo puedo encontrar las componentes fx, fy y fz. Vean cómo en el momento en que nos dan un ángulo director, teta y, es mucho más fácil encontrar precisamente la componente. Entonces, esperemos que cuando nos den un vector, nos den teta x, teta y teta z, y automáticamente yo tengo las tres componentes. Pero si lo que nos dan es un vector, el ángulo que forma un plano en donde está contenido este vector, el plano OBACO, entonces va a ser un poquito más complicado encontrar la componente, pero se puede. Sin ningún problema, nosotros podemos obtener las tres componentes, fx, fy y fz. ¿Para qué me va a servir todo eso? Por supuesto, para encontrar precisamente el vector f. ¿Cómo quedaría el vector f? En sus componentes. Quedaría componente horizontal, f, seno de teta y, coseno de phi, y más la componente vertical, f, coseno de teta y, j, más la componente en z, que sería f, seno de teta y, seno de phi, k. Otra vez. Para aquellos que se me distrajeron, otra vez. A ver, ¿cómo quedaría el vector f expresado en sus componentes rectangulares? ¿Cómo? F es igual. Primero el vector x, ¿verdad? La componente en x. F, seno de teta y, coseno de phi, y más la componente en y. F, coseno de teta y, j, más la componente en z. F, seno de teta y, seno de phi, k. Si este fuera el caso, ustedes están nombrando el vector en sus componentes rectangulares y en el espacio, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta diapositiva. Sí, profe, yo con respecto a lo que acaba de mencionar, cuando nos lo pida en el espacio o solo sus componentes, vamos a poner que primero con fx es igual a f seno de y, coseno de, ¿cómo dijo Phi. que se llama? Phi. ¿Perdón? Se llama phi. De phi y Phi. más fy igual al f coseno de y en De j, teta y. de Ujú. teta y, perdón, j, Ujú. más fz igual a f seno de y. No, perdón, una remarca, no es FZ, es simplemente F. Aunque f seno de Teta del y. ángulo de y, seno de phi, k. Sí, exacto. Ok, Exacto. K. ok. Y con Eso eso, sería, eso serían los componentes del plano, ¿verdad? no. Serían sus componentes en el espacio. Ahorita estamos hablando únicamente del espacio. Ah, ok. Sí, Serían las perdón. componentes en cada una de las coordenadas en el espacio. Ok. Lo que se refiere a la componente en X, lo que se refiere a la componente en Y y lo que se refiere a la componente en Z. Perfectamente. Ok, ¿Sí? gracias. No, de nada. Ahora fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esto, entre esta diapositiva y la anterior? Díganme ustedes. Les paso la anterior para que ustedes la comparen, Que por acá supuesto. ya podemos ver senos. Ya se aplica. Porque en esta solo hay cosenos. Bueno, la diferencia principal es que aquí te están dando el vector, perdón. No, iba a decir de que en esto, o sea, tenemos al vector
a F, pero con respecto a todas las componentes, o sea, en una misma posición, pues, o sea, a FY, a FX y a FZ. En cambio, en el otro, pues no estaba como que en un ángulo directo, pues, sino que estaba fuera de esos ejes. No sé si me expliqué. A ver, sí, perfectamente, nada más que le agrego un poquito a eso y digo, es que en este no, me están dando la posición de teta X con respecto a los verdaderos ejes, X, Y, Z. Eso es el punto de vista, está bien claro. Aquí me están posicionando a F con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z directamente. Me están dando entonces los ángulos, ¿cómo se llamaban? Teta X, teta Y y teta Z. Ángulos directores. ¿Vale? Entonces, lo mejor que nos pueden dar y nos facilitan la vida, pero plenamente, es si el problema nos da la magnitud de esta F y que aparte nos da teta X directo, teta Y directo y teta Z, ya la hice. Porque la forma como yo voy a encontrar precisamente sus componentes es de manera directa. En cambio, el otro, vean que me están posicionando, me están dando un ángulo director que es teta Y, y el otro ángulo que me están dando no tiene nada que ver con el vector, ¿se dan cuenta? No. En cambio, en el primer método, me están posicionando directamente a F con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Aquí me están dando de manera directa a teta Y, pero de manera indirecta me están posicionando este vector phi, que por supuesto no es un ángulo director, es un ángulo de un plano. Es el ángulo que forma este plano con respecto al eje horizontal, ¿de acuerdo? Como consecuencia de ello, se nos complica un poco. Tenemos que hacer toda la metodología que ustedes vieron para que nosotros podamos encontrar precisamente las componentes en X, en Y y en Z del vector F, pero con respecto a los datos que nos están dando. ¿Cuáles son los datos? Un ángulo director y un ángulo cualquiera. Sí. Y las componentes tienen que estar referidas precisamente a esos tres datos que nosotros tenemos. Repito, a la magnitud de F, a este ángulo director en y este phi, que es el que me fija precisamente el ángulo de este plano con respecto al eje horizontal. ¿Vale? Por principio de cuentas, esto se nos hace un poco pesadito, un poco raro porque no lo hemos visto, pero no se olviden, no se preocupen, vamos a seguir iterando en esto hasta que esto se convierta ya en un conocimiento más común para nosotros, ¿de acuerdo? Por lo pronto, no se me desesperen, tienen que revisar la literatura, ya sea aquí en la presentación, en los apuntes que les di o en los libros que les paso. Ustedes pueden ampliar precisamente cada uno de estos criterios para que vayamos nosotros cimentando bien el cálculo vectorial como cualquier matemática, ¿no?, de ingeniería que vamos a ver. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, permítame hacer mis capturas para que podamos ir finiquitando esta clase.